Hoy vamos a hablar del capítulo 13 de los Hechos. Vamos a leer una porción y no la voy a leer toda, nada más voy a introducirme con 3 versículos allí y seguiré hablando de ese capítulo de 13 y del 14, pero ya lo diré de manera de relato, a manera de describiéndolo, pintando la escena y diciendo cosas que ocurrieron en esa parte del libro de los Hechos. Más o menos vamos como a la mitad del libro de los Hechos. Me parece que tiene 28 capítulos y vamos a estar entre el 13 y el 14, vamos como a la mitad del libro. Y voy a estar haciendo referencia a otras cosas que hemos visto en el libro de los Hechos, ¿sí? Para que usted se vea estimulado. El próximo domingo a lo mejor hacemos referencia a lo que hablamos ahora, como conectando pues con lo que vamos a decir después. Y le he puesto como título a esta reflexión, a esta enseñanza, la atmósfera idónea para que el Espíritu Santo hable. Lo voy a repetir otra vez: la atmósfera idónea para que el Espíritu Santo hable. Estaba un poquito largo el título, ¿no? Estuve buscando más cortitos, pero no me quedaba satisfecho con lo que los títulos, ¿verdad? Por ahí. Miren, hermanos, el Espíritu Santo no nomás habla, el Espíritu Santo hace cosas, ¿sí? El Espíritu Santo hace cosas, pero también el Espíritu Santo habla. Cuando el Espíritu Santo hace cosas, tú ni las manos vas a meter, porque Él decide hacer algo. Pero cuando el Espíritu Santo habla, ¿qué crees que está queriendo el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo habla, ¿qué está haciendo el Espíritu cuando habla? Está diciendo: haz esto, tú hazlo. Cuando Él hace algo, Él no te pide permiso, Él lo hace. Pero cuando Él habla, entonces te habla para que tú hagas. Le obedecemos. ¿Y cuándo le obedecemos? Pues cuando somos obedientes y cuando le creemos al Espíritu Santo. Además, hermanos, no es fácil de que el Espíritu Santo te hable si tú no tienes un oído abierto, pero también atento, instruido, ¿sí? Para que puedas oír la voz del Espíritu Santo. Se necesitan ciertas condiciones, y es de lo que estamos hablando aquí precisamente: la atmósfera idónea para que el Espíritu Santo hable. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo les hable? ¿De veras quieren? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que haya ¿qué? Una atmósfera idónea, ideal, apropiada, y esta tiene que ser muy intencional. Con frecuencia la gente dice: no, pues si esto es lo que tengo que hacer, mejor que no me hable, porque a mí me gusta todo esto y entonces yo no lo quiero dejar. Yo no quiero dejar esta práctica, yo no quiero dejar esta costumbre, yo no quiero dedicar tiempo a esto, porque no quiero pagar ese precio. Entonces, ¿qué va a pasar con el Espíritu Santo? ¿Va a hablar o no va a hablar? Pues no va a hablar. Y entonces, ¿cómo caminamos mejor? ¿Siendo guiados por el Espíritu Santo o a nuestra manera? ¿Cómo caminamos mejor? Guiados por el Espíritu Santo. Entonces, nos conviene atender lo que vamos a decir hoy, ¿sí? Y quiero leer los primeros 3 versículos del libro de los Hechos, del capítulo 13, y dice así la Escritura: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Amén.
antes de pasar a lo que sigue, si tiene usted el pasaje allí todavía, quiero que vaya a ese primer versículo que leímos, ¿verdad? Ya seguimos después explicando lo demás. Dice, en la iglesia, es importante, en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había? Profetas y maestros. ¿Qué le recuerda esto de un taller que tuvimos hace poquito? ¿Quién estuvo en el taller? ¿Qué le recuerda en ese taller que había? ¿De qué tratamos aquí? De los dones y ministerios que toda iglesia debe de tener. ¿Y alguien recuerda cuáles eran? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y entonces lo ideal es que existan esos 5 ministerios, por lo menos 4 si el apostolado no está ahí, pero bueno, por ahí alguien más nos puede bendecir de esa manera, pero que en la iglesia local existan por lo menos, ¿cuáles serían? Pastores, maestros, evangelistas, profetas. Y en esta iglesia, ¿cómo se llama la iglesia esta que estamos hablando? De Antioquía. No se llamaba la iglesia, era la ciudad se llamaba Antioquía, y ahí estaba la iglesia, pero dice que había profetas y maestros. Ahí la llevaban, ¿verdad? Ahí la llevaban, les faltaba todavía, ¿qué más? Pastores, evangelistas, apóstoles, ¿verdad? Pero ahí había ese ambiente. Por eso tenemos que procurarlo también nosotros, de que podamos tener bien identificado, pero no nomás identificado, sino en ejecución estos ministerios, estos dones. Y luego, bueno, ahí viene la lista de las personas que estaban en la iglesia. ¿Alguien reconoce la primera persona que se menciona? ¿Quién era? ¿Quién? Bernabé era el primero, ¿no? De la lista. ¿Y el último cuál es? Saulo. Tomen nota porque ahorita vamos a hablar de ellos dos. En esta prédica vamos a hablar de estos 2 personajes. Bernabé y Saulo. Usted sabe quién es Saulo, ¿verdad? Ya lo ubica, Saulo de Tarso, que después fue llamado Pablo. Ellos eran miembros de la iglesia de Antioquía. Es importante que usted se quede con todo esto porque vamos a tocar aspectos de este tipo, como es la iglesia local, como es que había dones funcionando, operando allí. Y dice en el versículo del medio, el versículo 2, ¿qué hacía la iglesia? Dice, ministraban al Señor y ayunaban, ¿sí? Y al final dice, ayunaban, oraban también. Cuando dice ministraban al Señor, no es que el Señor estaba ahí, lo estaban ministrando, no. Quiere decir que estaban adorando, estaban orando, estaban cantando, estaban alabando al Señor. Eso significa ministrar al Señor. Entonces, ¿se imagina usted el ambiente de la iglesia? ¿Cómo era esa iglesia? Operaban en los dones, pero también iban a la iglesia y ahí cantaban, oraban, de alguna manera buscaban la revelación de parte de Dios, porque para eso se ora también. Ahorita orábamos y dábamos gracias a Dios, pedíamos a lo mejor por necesidades aquí. Pues entonces todo este ambiente estaba en la iglesia de Antioquía. Y entonces en ese ambiente, hermanos, se generó una atmósfera, así como se llama el título pues de esta prédica, ¿verdad? Se generó la atmósfera, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo hablara, y habló. Ahí lo dice la Escritura, dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, ¿qué dice? El Espíritu Santo dijo, es decir, habló. Amén. Dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y hermanos, pues ¿cómo la ven? ¿Valdrá la pena generar una atmósfera para que Dios hable? Esto de apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra, ¿qué obra era? Después lo vemos ahí, cómo ellos son enviados. Salen como evangelistas, salen como misioneros a otras regiones del planeta, fuera de Israel. De hecho, Antioquía, ahí donde está la iglesia, ya no es en Israel, ya está
afuerita, ¿verdad? Al norte de Israel, ahí está Antioquía, pero ellos iban a ir todavía mucho más lejos, a otros países lejanos, ¿verdad? A predicar el evangelio. Pero entonces, ¿por qué el Espíritu Santo no dijo, bueno, todo el que quiera ahí, ¿verdad? Vaya y predique? No dice así. ¿Verdad que no dice así? Apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Qué sabía el Espíritu Santo sobre Bernabé y sobre Saulo? ¿Qué sabría? Porque ahí también dice, estaba Simón de Níger, estaba Lucio de Cirene, Manaén, y a ellos no los menciona el Espíritu Santo. Amén. ¿Los amaría el Espíritu Santo o no a ellos? Porque todos estaban orando, todos estaban ministrando al Señor, todos estaban adorando. Como ahorita la iglesia estaba cantando, estaba orando, todos estábamos en esto. Sin embargo, el Espíritu Santo dice, a ver, quiero que fulanito de tal, ¿sí? Y fulanito de tal, los quiero llamar para algo muy especial. ¿Qué conocería el Espíritu Santo del corazón y la vida de Bernabé y de Saulo? ¿Les conocía algo o no? Pues todo, ¿verdad? Todo. Entonces eran las personas idóneas, las personas indicadas que tenían la trayectoria, el conocimiento, la convicción, la pasión, la obediencia, la humildad. Todo eso lo tenían ellos y Dios lo sabía. Por eso el Señor habla y dice, quiero que esto empiece a caminar de esta manera. No que los otros no valieran, no que los otros hermanos de Antioquía no, pero vienen otros procesos, vienen otros momentos de llamamiento para la iglesia. Tal vez más tarde el Espíritu Santo vuelve a hablar en Antioquía y ahora dice, apártenme ahora a fulanito y a fulanito para otra cosa. Pero la historia no lo dice porque se concentra en el envío de estos misioneros. Amén. Y entonces, hermano, así como decíamos que por la persecución que se dio en Jerusalén, quiero que reconstruyamos un poquito la historia porque siempre tenemos que ir a ella. ¿Dónde nace la primera iglesia cristiana? Si usted ya ha estado en las otras prédicas, ¿dónde nace el mover cristiano? ¿En qué ciudad? ¿Alguien recuerda? Donde vino el día del Pentecostés, vino el Espíritu Santo. ¿En qué parte vino? ¿En qué ciudad? En Jerusalén. ¿Y qué país es ahí? Es Israel. En Israel está Jerusalén, ¿sí? Ok, entonces, pero resulta que en Jerusalén había algún problema ahí. Había un problema porque aunque el Señor mandó su Espíritu Santo y se convirtieron como 3,000 y luego como 5,000, ¿se acuerdan? Pero había en ellos una, ¿cómo se puede decir? Una limitación. Que ellos creían que la salvación era solamente para los judíos, para los de Israel, no para las otras naciones. El Señor pues, vio esa limitación, ¿verdad? Sabía que estaba ahí. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Mandó una persecución. Y entonces, esos que se convirtieron 3,000, 5,000, no eran de ahí de Jerusalén. Habían venido de otras ciudades y países. Eran judíos que estaban desparramados en otra parte. Y habían venido a adorar a Jerusalén. Y habían venido a la fiesta de Pentecostés. Cada año se celebraba en Jerusalén la fiesta del Pentecostés. Pero resulta que a mí les sorprendió ahora el advenimiento del Espíritu Santo. Y regresaron a sus lugares de origen, ¿verdad? Con conocimiento de la palabra. Pero aún miembros que estaban viviendo en Jerusalén, ¿verdad? Como vino persecución contra los cristianos, no contra los judíos de religión judía, sino contra los cristianos que ahora decían, es Jesucristo el Salvador, ¿sí? Ya no se concentraban en las, ¿cómo se llama? En las tradiciones de los judíos, sino ahora ellos servían al Dios vivo, a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Entonces, hermanos, huyen, unos a Samaria, ya hablamos de Samaria, otros huyen a Antioquía, que es donde estamos hablando ahorita. Antioquía se encuentra fuera de Israel, en la parte norte. Y entonces allí, hermanos, sucede algo muy interesante porque los hermanos que llegaron allí empezaron a predicar a todo el mundo. Ya no eran nomás a los judíos, era a todos, los gentiles, al que sea, al que quiera. Y entonces surge una misión de la iglesia de Jerusalén. Surge una misión ¿en dónde? En Antioquía. Y ahí, hermanos, el evangelio corría libremente. Así como cuando usted va a Tepito, ¿no? ¿Alguien sabe de Tepito? No saben. La hermana Yolanda rápido, pues ella conoce bien ahí. ¿Qué hay en Tepito? ¿Qué marca hay ahí?
De todas y las que no la inventan. De todo hay ahí. Pues así pasaba en Antioquía con el evangelio de Jesucristo. Hay nada de que los judíos y que las tradiciones y que, ¿me entienden? No. Ahí corría el evangelio. Así como corre aquí en Hermosillo, ¿verdad? En cuanto a lo que dice la Biblia, ¿no? Así lo que está establecido, que Jesucristo es Dios y el Señor quiere salvar a todo el mundo. Entonces Antioquía fue el florecimiento del evangelio para ser predicado a otras naciones. Y entonces, hermano, cuando ven la iglesia de Jerusalén, que es la iglesia madre de alguna manera, porque ahí nace, ¿verdad?, donde están los apóstoles y demás, saben que en Antioquía está creciendo y se está conociendo el evangelio, mandan a uno de los hombres serios y sabios de Israel, de Jerusalén, a Antioquía. ¿Quién es este hombre? Bernabé, el que leímos ahorita. Lo mandan a Antioquía. Y entonces lo mandan y él se queda allá. Se hace miembro de la iglesia de Antioquía de alguna manera, ¿sí? Y no hay problema porque ahí está creciendo. Lo mandan como para que respalde la obra allá, la supervise. Y entonces Bernabé empieza a trabajar duro y predicar, pero él se acuerda de que hay un pueblo más adelante donde hay un hombre que Dios está preparando para lo mismo. Y se llama Saulo de Tarso. Y entonces, ¿sí se acuerdan cuando se convierte Saulo, verdad? Yendo por el camino a Damasco, ¿verdad? Una luz lo cegó, lo tumbó de su cabalgadura, ¿verdad? Y entonces el Señor trató con él allí. Entonces Pablo estaba recién convertido, recién desempacadito, ¿verdad? Y tenía pasión, tenía conocimiento, tenía una visión clara. Pero entonces él, como Saulo es guiado por el Espíritu Santo, él no hace lo que le da la gana. Él espera que Dios cumpla en él lo que él ha preparado, porque se acordaba muy bien de las palabras de Ananías que le dijo: el Señor me dijo que tú eres instrumento para llevar su nombre ante quién, ante los gentiles, ante los reyes, ante todos los pueblos del mundo, ¿verdad? Así es que estaba ahí Saulo en su pueblo natal, en Tarso, y él sabía que en algún momento el Señor lo iba a llamar. Entonces Saulo, ¿verdad? Sabía escuchar la voz de Dios. ¿Y qué estamos hablando ahorita nosotros? ¿Qué estamos diciendo? Tenemos que propiciar una atmósfera. ¿Para qué? Para que Dios hable y nosotros podamos escuchar. Y entonces Pablo está haciendo eso. Ahí está en Tarso, en su pueblo natal, sabiendo que en algún momento, ¿verdad?, Dios lo iba a llamar, Dios le iba a hablar de alguna manera. Pero mientras él se estaba preparando en conocimiento de la palabra, se estaba preparando. Fíjense si tenía cosas en que prepararse Pablo. Era un experto en el Antiguo Testamento, Pablo, pero le había servido el Antiguo Testamento para matar cristianos. Imagínese usted. El provecho que le sacaba al Antiguo Testamento era para que le diera más coraje y más rabia, matando cristianos que seguían a Jesucristo. Entonces, cuando el Señor lo trae, lo salva, entonces ahora su mente está a todo lo que da, buscando traer el Antiguo Testamento y ver cómo se cumple ese Antiguo Testamento en Jesucristo. Y Dios lo estaba preparando para que posteriormente él escribiera un montón de libros, un montón de cartas, que usted las tiene en su Biblia ahí. Desde Romanos hasta Filemón, todas esas cartas son de Pablo. Una las escribe en persecución, otro las escribe predicando en los diferentes pueblos, otro las escribe en la cárcel ya para ser decapitado. Está escribiendo para que usted ahora tenga su Biblia facilito allí. Pero eso costó sangre. Y costó también que alguien dijera: yo no voy a escribir lo que sea, yo voy a escribir lo que el Señor me hable, yo lo pueda escuchar. Amén. Entonces dice Bernabé: voy a ir por Saulo a Tarso para que juntos podamos trabajar en Antioquía y Dios respalde la obra ahí. Claro que también Bernabé estaba siendo usado por el Espíritu Santo. Se lleva a Saulo, ¿verdad? Y se van ambos ahí a Antioquía. Y hermanos, me parece muy interesante que cuando llega Bernabé ahí a Tarso y le dice: ¿sabes qué, Saulo? De parte de Dios te vengo a decir que vamos a trabajar en Antioquía. Y hermanos, hay una cosa muy interesante aquí porque Pablo o Saulo no le dice a Bernabé: ¿sabes qué? Nomás que tengo mucha chamba, mano. Tengo unos trabajos que sacar aquí y a lo mejor para dentro de unos 2 meses me desocupo, ¿verdad? Y a lo mejor te alcanzo allá en Antioquía. ¿Qué hizo Saulo?
dijo, ese es el tiempo que Dios me va a utilizar. Y dejándolo todo, siguió a Bernabé. Y hay muchos casos en la Biblia, ¿verdad? El Señor llegaba con alguien y le decía, ven y sígueme. Otros dijeron, sí, cómo no, y dejándolo todo siguieron a Jesús, ¿verdad? Otros el Señor le dijo, ven y sígueme. Y alguien dijo, Señor, deja primero que entierre a mis padres. Hasta que se mueran, pues. El Señor dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Los que no entienden de esto, déjalos a ellos, pero tú ven y sígueme. No, pues mejor todavía no. Otro, déjame que vaya y me despida de mis amigos y le voy a apuntar que si cómo la ven y entonces te sigo. Y el Señor, ¿qué dijo? Nadie que tomando el arado, ¿verdad?, voltea hacia atrás, es digno del reino de los cielos. Y hermanos, aquí está un Saulo dispuesto. Y hermanos, cuando el Señor nos llama a trabajar, nosotros tenemos que tener siempre en nuestra vida una atmósfera que permita que oigamos la voz de Dios. Si de repente Dios te quiere alcanzar o te quiere llamar para algo, el Señor su voz no va a ser escuchada si tú no tienes una atmósfera, ¿verdad?, donde tú puedas oír la voz de Dios. Pablo no titubeó, dijo, adelante, yo me voy ahorita mismo, ¿no? Si acaso agarraría una maletita, ¿verdad?, y vámonos a Antioquía. Y entonces, hermanos, ahí trabajan por un año más o menos. Y en ese año, trabajando en una iglesia local de Antioquía, Dios prepara el corazón de Pablo para trabajar en equipo, para adorar junto con sus hermanos, para servir en la obra, en los diferentes trabajos que se hacían en la iglesia local. Y en ese ambiente, voy a decirlo así, hermanos, de iglesia local. Alguien a veces menosprecia este asunto de la iglesia local. Pero fíjate cómo es posible. El Espíritu Santo no le habló allá a Saulo en Tarso, allá en su pueblo natal. No le habló allí, vete de misionero, no le dijo. ¿Lo trajo a dónde? A una iglesia. ¿Se fijan? Y entonces, porque hermanos, la iglesia es como si fuera un laboratorio, como si fuera un taller de entrenamiento, la iglesia. El Señor dice que nos debemos amar unos a otros, ¿verdad que sí dice la Biblia? Preferirnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, recomendarnos unos a otros, dice la Escritura. Perdonarnos unos a otros. ¿Y dónde se hace esto? ¿Dónde podemos ver de una manera muy directa esto? En la iglesia. Amén. Hay gente que no sabe trabajar en equipo con otros. No, yo solo nomás, yo y Dios, porque a mí los hermanos una lata con la gente, ¿no? Entonces Dios quería trabajar con Pablo en este asunto, ¿sí? Que no solamente trabajara con Bernabé, sino que también pudiera trabajar con otros hermanos de la iglesia. Hermanos, es muy bonito cuando una iglesia se une para trabajar en la obra de Dios. Es muy bonito cuando podemos perdonar en corto. Y siempre me acuerdo de un predicador que decía, Señor, bendigo a los hermanos de China, a todos los chinos los bendigo y los amo. Pues sí, pero están muy lejos los chinos. Mejor ama al que tienes enfrente. No, pero es que él, bueno, pues es más fácil amar al chino, pues está muy lejos, ¿no? Aunque con el COVID no estaba tan lejos, ¿verdad? Entonces, hermano, el Señor nos prueba de esta manera. Entonces, para que Dios te llame a trabajar en algo tremendo como lo hizo con Pablo, alguien dice, sí, Pablo, qué tremendo era Pablo. Sí, pero no nomás era tremendo de que era conocedor de la Escritura y que el Señor lo tocó de manera personal, sino que Dios lo llevó a un escenario, a una iglesia de Antioquía, donde había más hermanos, más gente allí, ¿verdad? Para probar y para preparar su carácter, para que aprendiera a amar a los hermanos, ¿sí? Como congregación, porque hay gente así muy suelta, ¿no? Suéltalo y se va para donde sea él solo, pero ya nomás lo pones en donde hay más gente, con hermanos, sale de pleito con hermanos. No, lo que pasa es que el hermano es muy dioso, pues no se miran, ¿no? Dice que a veces esto es como el mal aliento, todos se dan cuenta menos uno, ¿no? El carácter que tiene. Entonces, Dios trabajó en el carácter de Pablo y también en el de Bernabé, pues. Amén. Entonces, vean entonces cómo se me hace tan bonito, ¿verdad? Cómo estando los hermanos, dice, ministrando, adorando, sirviendo, estaban poniendo en práctica los dones ministeriales, como ya lo decíamos aquí, ayunaban, oraban, y entonces de repente vino el Espíritu Santo, ¿y qué hizo? Habló y dijo, apártenme
a Bernabé y a Saulo. ¿Ya estaba preparado Saulo entonces? ¿Sí o no? O dijo el Espíritu Santo, a ver si ya está preparado. Ya estaba, ¿no? No se equivoca el Señor. ¿A quién apartó? A Bernabé y a Saulo. A los demás, no. A dos nomás. El Señor sabe que dos son dos, pues. Y ellos tenían que salir. Amén. Y si nos llevamos a otro nosotros por nuestra cuenta, ¿no se vale o sí? No, pues para hacer bola, para que esté más reforzado. Pues quiero decirles, hermanos, que ellos cometieron un gravísimo error. Porque Bernabé tenía un primo que le caía muy bien, llamado Juan Marcos. Era bueno para escribir, tenía cosas, tenía ciertos talentos, pero el Espíritu Santo no había dicho a Juan Marcos, pues. Y entonces Bernabé, como tiene palanca ahí, porque el Señor lo mencionó a él, entonces se lleva a su primo. Ya más adelante, ahorita que estemos tratando el asunto, vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros le ponemos de nuestra cosecha y no es lo que el Señor quiere. Amén. Y entonces, finalmente, hermanos, cuando dice que el Espíritu Santo dice, apártenme Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Entonces, ahí en ese momento oran, ayunan y luego les imponen las manos. Oran por ellos, los empoderan en el poder del Espíritu Santo y los envían. Salen. ¿A dónde salen? A predicar el Evangelio a lugares remotos, ahora sí que remotos, para que se cumpla aquel texto que está en la Biblia en Hechos 1:8, que dice, ¿cómo dice? Y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria, porque hasta ahí iban ahorita, pero ahora van a ir ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra, y ahí están ahora sí despegando Bernabé y Saulo para irse a países desconocidos, lugares remotos, a dar a conocer el Evangelio de las buenas nuevas. A ustedes se le hace muy bien porque usted lo conoce, a lo mejor unos nacieron ya conociendo la Escritura, pero iban a ir a lugares tan remotos. Y me adelanto un poquito para decirles, ahorita lo vamos a mencionar, que llegan a un lugar, Bernabé y Saulo, y cuando ellos llegan en el poder del Espíritu Santo, lo primero que ven entrando a un pueblo que se llama Listra, una ciudad que se llama Listra, lo primero que ellos ven al entrar es a un paralítico, a un cojo de nacimiento. Cuando siempre que la Biblia dice de nacimiento, eso significa que todo el pueblo sabe que esa persona así nació. Por eso dice de nacimiento. Sí, porque cuando alguien se cayó un caballo y se quedó, pues, nadie sabe qué pasó, pero que alguien nació así, todo el pueblo sabe. Así como conocimos aquí en Hermosillo al de, ¿se va a hacer o no se va a hacer la carnita? Todo el mundo sabía el caso, ¿no? Entonces ahí estaba ¿cómo se llama? El cojo de nacimiento. Y entonces Saulo y Bernabé miran ahí la oportunidad, y como van llenos, van autorizados, llevan la unción del Espíritu Santo, llegan en esa autoridad. Inmediatamente le gritan, ¿verdad?, al problema, y aquel hombre salta, ¿verdad?, y queda totalmente restaurado. Y entonces, en lugar de alabar al Señor, como no sabían nada del Señor ellos todavía, ¿saben qué hacen? Los empiezan a adorar. Y a uno le dicen Júpiter y a otro Mercurio, ¿no? Así los adoran ahí. Y entonces trajeron toros, guirnaldas, y empezaron a adorarlos. Claro que eso no les gustó a Saulo y a Bernabé, y hicieron todo lo posible para que ellos no hicieran aquello, ¿verdad? No, para que se den una idea de que hay gente que no tiene ni idea de lo que es el Evangelio. Qué bueno, nosotros somos bendecidos porque conocemos las promesas de Dios. Y hermanos, les cuento un poquito rapidito lo que ocurre en esta travesía de su primer viaje, muy rápido porque tarda, lo voy a hacer rápido para resaltar algunos aspectos del primer viaje misionero de Pablo. Pablo desarrolló 3 viajes misioneros. Este que vamos a tocar ahorita es el más cortito. Los otros 2 son más largotes, van más lejos, ¿sí? Y en todos ellos se va poniendo por delante en la voluntad del Espíritu Santo, el poder transformador del Espíritu Santo. Y claro, no se omite en ningún momento los problemas,
no se omite el precio que ellos tuvieron que pagar, ¿verdad? Ahí también la Biblia lo describe, porque es muy bonito cuando vemos cómo Dios obra, cómo Dios sana, cómo Dios transforma, pero a veces lo que no nos gusta es el precio que tenemos que pagar. Amén. Entonces ellos salen, los hermanos de Antioquía, ¿verdad? Ya después de que los ungen y los envían, entonces ellos se van y se embarcan ahí en Seleucia, es un puerto que está cerquita de Antioquía, ¿verdad? Y agarran el barco y se van a Chipre, una isla que está ahí de la costa del Mediterráneo, ¿verdad? Y ellos se van en el barco y llegan a una isla llamada Chipre. Llegan ahí a una ciudad llamada Salamina y ahí predican con mucho éxito la palabra del Señor. Llegan a una sinagoga, ¿verdad? Le dan chance porque Bernabé era originario de Chipre. Ahí, entonces lo conocían, tenía cuates ahí, no tenía parientes seguramente. Entonces le dan mucha oportunidad para que ellos prediquen el evangelio. Y hay éxito, hermanos, porque le decíamos el domingo pasado, ¿dónde el evangelio no va a tener éxito? Pero se necesita predicarlo, ¿o no? ¿Qué dijo en otro pasaje? Me devuelvo a otro pasaje. Cuando el eunuco viene leyendo, ¿verdad? Allí las escrituras. En el carruaje se acerca a Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Se acuerdan? Y entonces el eunuco dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y eso porque iba leyendo él. Pero hay mucha gente que no está leyendo. Pero nosotros tenemos que de todas maneras explicarle el evangelio de Jesucristo. No tienes que esperar que alguien esté leyendo la Biblia así, confundido. ¿Qué dirá este libro? No esperes eso. Tenemos que llegar y decirles, te quiero explicar lo que me pasó a mí. Y hablamos del testimonio nuestro, pero también hablamos claramente cómo le tiene que hacer a aquella persona para que venga y abrace todas las promesas que están en la palabra de Dios para él. Principalmente salvación y vida eterna. Y hermanos, cuando ahí en Salamina, que es la primera ciudad de la isla que tocan, pues tienen mucho éxito, van emocionados, platicando Bernabé y Saulo, ¿cómo la viste? Qué tremendo estuvo, ¿no? Gloria a Dios y que el Espíritu Santo nos habló. Pero van predicando y cruzan la isla, una isla muy grande, la cruzan predicando en todos los pueblitos y llegan a otra ciudad llamada Pafos, que está en el otro extremo de la isla, en Pafos, y ahí se encuentran con un problema. Y ese problema es que se encuentran con un mago. Y ya saben lo que es el mago, ¿no? ¿De quién recuerdan? ¿A quién recuerdan? En lo que hablamos de Simón el mago ya en Samaria, ¿no? Pues resulta que ahora, más que ya le pasó a Pedro y a Juan. Acá estamos hablando de Saulo y Bernabé. Y entonces encuentran a un mago. Pero no es que se encuentren al mago primero. Ahí la isla tiene un gobernador llamado Sergio Paulo, ¿verdad? Que es un personaje de autoridad por parte del César romano, y él gobierna la isla. Y entonces ¿verdad que hoy existe un sistema de inteligencia que todo lo que pasa en el estado, ¿quién lo debe de saber primero? ¿Quién debe saberlo primero lo que ocurre en Sonora, por ejemplo? ¿Quién es la primera persona que debe saber lo que ocurre en Sonora? El gobernador, o la gobernadora en este caso, ¿no? Esa es la primera persona. Así debería de ser. Como Chipre pues tenía gobernador, Sergio Paulo. Entonces, desde que llegaron hasta la mina, recién llegan a la isla, ¿le llegarían o no llegarían informes al gobernador? ¿Llegarían o no? Y luego se vinieron acercando cada vez más. El gobernador estaba en la última, en Pafos. Y entonces, hermano, los caballos de carreras y los informantes llegan más rápido siempre que los que vienen ranchando, predicando el evangelio. Entonces, ya el gobernador tenía expectativa. No, pues vienen una pareja de personas, ¿verdad? Que las usa el Dios. Y que sanan, y que transforman, y bueno. Entonces el gobernador estaba desesperado. Y en cuanto llegan a Pafos, o si es posible, poquito antes, son invitados por el gobernador para oír la palabra de Dios. ¿Sí? Dice la Biblia que era un varón prudente, un varón sabio, y entonces ella estaba desesperado por escuchar la palabra de Dios, como diciendo, quiero que me pase lo que están platicando allá. Pero también dice que un hombre llamado Barjesús, mago, Barjesús, o también se llama Elimas, es el mismo, mago, tenía favor por parte del gobernador. Es decir, era un hombre cercano al gobernador.
¿Y qué les sugiere a ustedes que este hombre Bar Jesús, el mago, tenía favor con el gobernador? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Tenía confianza? ¿Influencia? ¿Sabían ustedes? Bueno, hemos escuchado, ¿verdad?, que algunos gobernantes tienen amigos magos, por no decir más feo, ¿no? ¿Saben? Y cada cosa que van a tomar, cada decisión que van a tomar, consultan a ciertos personajes. Y esto lo hemos oído de esos personajes que usan las artes mágicas y adivinación y no sé cuánto. No, conmigo ha venido fulanito de tal gobernador y que el presidente no sé dónde y les hemos dicho. Y los presidentes o los gobernantes toman decisiones en base a esas cosas. Y como dijo el otro, por eso estamos, pues como estamos. Y entonces Sergio Paulo tenía ese mago ahí cercano a él. Imagínense en qué se basaba Sergio Paulo. En lo que el mago le decía. Sus artes mágicas lo tenía pues, engañado, como lo hizo también Simón el mago en Samaria. Y entonces, hermano, cuando llega Pablo, llega Bernabé allí a Pafos, llegan invitados por el gobernador. Entonces, en cuanto llegan, imagínate la emoción de aquel gobernador. Pero piensen ustedes cómo estaba el mago. Cuando llegan ellos y empiezan a predicarle ahí a Sergio Paulo, el gobernador, entonces, y está embelesado allí el gobernador. Pero resulta que el mago no está contento. Porque el mago, siendo hechicero, siendo brujo, ¿de quién es emisario? ¿De Dios o de Satanás? Satanás. Entonces, ¿estaría contento Bar Jesús, el mago? Pues no estaba contento. De paso, quiero decirles que Bar Jesús, Bar quiere decir hijo, y por Jesús quiere decir Jesús, ¿no? Entonces, ¿cómo diría usted que significa Bar Jesús? Hijo de Jesús, ¿no? Pero resulta que ahorita vamos a ver lo que Pablo le dice. Cuando está allí predicándole Pablo y Bernabé al gobernador del evangelio y de esa doctrina, ¿verdad? Entonces el mago no dejaba, estaba interrumpiendo, estaba ¿cómo se puede decir? Estaba distrayendo al gobernador para que no hilara la prédica. Así como 2, 3 a veces, ¿no? Que lo distrae el teléfono, que le suena ahí la banda del recodo, le suena el teléfono, y a todos nos distraemos ahí. O que algún problema ahí gástrico, o lo que sea, ¿no? Nos distrae. El enemigo es muy bueno para eso. Así que podemos hablar de la historia, pero todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza ha sido escrito. ¿Tú sabes lo que Satanás piensa o siente cuando tú y yo estamos ganándole un alma al enemigo? Estamos salvando un alma del infierno. Porque la Biblia dice claramente que cuando el Señor aparezca, unos irán a la derecha y otros a la izquierda. A uno le dirá, bien siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero a otros les dirá, no sé si quieren que les diga qué les va a decir. Pero es el juicio, pues, de parte de Dios contra quienes no han querido caminar en los principios, en las promesas de Dios para ellos, lo que Dios definió para ellos. Y entonces, hermanos, en esa prédica, ¿verdad?, era muy incómoda para Pablo, porque estaba ahí el otro y le distraía, ¿verdad? Le enseñaba el WhatsApp ahí, ¿verdad? No sé qué le hacía, pues no había esto todavía, ¿no? Pero lo distraía, estaba interfiriendo mucho. Y Pablo sí se animó a decir lo que a veces no se anima uno a decir de aquí enfrente. Cuando estamos predicando y alguien se para por aquí o cruza un niño, todos así voltean a ver al niño y se distraen. ¿Quién lo provoca? No sé. Usted imagine quién. Pero ahí con el gobernador sí tenía muy claro quién estaba interfiriendo, quién estaba impidiendo, porque el mago quería seguir teniendo esclavo a aquel hombre. Pero el Señor lo quería libertar. Y mientras estaba Pablo hablando allí, llegó un momento en que le llena el saco de piedritas. Nomás no me pregunten en qué versículo está eso, pues yo estoy diciéndole, ¿no? Lo colmó, y entonces dice la Biblia que mira fijamente
a los ojos, Pablo a los ojos del mago Bar Jesús. Fijamente a los ojos, ¿cómo lo miraría? ¿Y qué le dice? ¿Saben cómo le dice? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Que Bar Jesús ni que nada, ¿no? Que hijo de Dios ni que nada, ¿no? Hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Como diciendo, ¿cuándo vas a dejar eso? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Dice la Biblia, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Wow. Para referencia, este fue el primer milagro de Pablo. ¿Cómo la ven? El primer milagro de Pablo. No fue para sanar a una persona. ¿Para qué fue? Para enfermarlo. A lo contrario, pues. Pero era de parte de Dios, ¿sí o no? Porque dice la Biblia aquí, y Saulo, lleno del Espíritu Santo, le dijo. Entonces, ¿de quién venía esa instrucción? ¿Sería por el carácter enojón de Pablo? ¿O sería por el celo de Dios? Cuando él está buscando salvar un alma, ¿verdad? Y viene otro Satanás a través de una gente, una persona, ¿verdad? Está ahí queriendo distraer. Y hermanos, esto pasa mucho con las personas hoy en día. Tú quieres hablar de una persona y no va a faltar el compadre, la comadre que dice, no hombre, vamos a hacer una carne asada, no vayas para allá, al otro domingo vas. ¿No pasa? Pero hermanos, cuidado con los que se meten con los hijos de Dios. Dice la Biblia, hay de aquel que sea piedra de tropiezo para hacer caer a uno de estos pequeñitos. Viene juicio porque hay celo de parte de Dios. Porque dice la Biblia que el Señor quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera fue el amor que en una cruz alguien estaba pagando el precio de nuestro rescate. Entonces imagínate cómo se pone Dios cuando alguien está hablándole de Cristo a alguien y alguien está interrumpiendo, ¿verdad? Está diciendo no vayas, no hagas caso, no pongas atención, déjalo por la paz, está mejor acá que allá, que acá, que salado, que aburrimiento. Amén. Cuando en realidad el Señor preparó de antemano todas aquellas cosas por las que Él quiere que caminemos, porque ahí está la verdadera bendición. Y hermanos, entonces cuando Pablo le dice, en este momento vas a quedar ciego. Imagínense si era de parte de Dios, que al instante, dice la Biblia, al instante, así como agarrar usted el control remoto, ¿no? Así como, ahí va. Y en ese momento dice que le queda una ceguera total. Nada de que miraba poquito, así, no, total, no miraba el sol ni de chiste, ¿no? Otros miran poquito y se van guiando por la luz, pero es que no miraba nada. Quedó totalmente ciego. Hermanos, y yo me pregunto una cosa. Porque dice la Escritura, entonces el procónsul, porque es lo mismo, el gobernador Sergio Paulo, se llamaba, su cargo era procónsul, ¿verdad? Dice, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Amén. ¿Quién ganó ahí? ¿El mago o ganó la palabra de Dios? La palabra de Dios. Miren, hermanos, se juntaron dos cosas muy bonitas aquí. El mensaje de Pablo ha hablado al corazón de aquel hombre. Y si en algo, por alguna razón, hubo distracción, ha dicho el Señor, para que no te quede duda, Sergio Paulo, que lo que este hombre está hablando es verdadero. Ahí te va. Y entonces el procónsul pudo comprobar el poder del mago y el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál era más grande? ¿Quién quedó avergonzado allí? ¿Quién quedó pulverizado toda su autoridad y todo lo que hacía? ¿Verdad? El mago, ¿verdad? Y el Señor quedó exaltado. Y entonces dice la Biblia que aquel hombre se convirtió allí, tanto por la doctrina que recibió a través del mensaje de Pablo, como por aquel sello de ¿qué? Pero cuando una cosa está bien, ¿cómo se dice? ¿Un sello de qué? De garantía. Y otra cosa, ¿sello de qué? De calidad, ¿no? Que esto es genuino, ¿no?
el sello de un milagro, aunque era un milagro de atrasado, pues, pero un milagro que vino cuando una palabra de Dios se cumple en esa misma hora. Y hermanos, pero nada de esto hizo, ¿verdad?, que Pedro y Bernabé se desanimaran. A lo contrario, miraban cómo la mano de Dios iba moviendo a través de todo el caminar. De ahí ellos finalmente, hermanos, salen, ¿cómo se dice? Zarpan no despegan, ¿verdad?, porque es un barco, ¿no? Salen de la isla de Chipre y navegan hacia el norte, hacia tierra de continental, y llegan a otra ciudad. Y hermanos, al llegar allí, ¿cuántos iban en el viaje? ¿Cuántos iban? ¿Cuántos eran la comitiva de misionera? Hermanos, me salté un detalle y se lo quiero decir por alguna razón. Cuando Saulo se dirige al mago para decirle vas a quedar ciego, dice la escritura, miren qué curioso, dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, ya saben lo que dijo, y ahí quedas ciego. Pero me llama la atención el pasaje que dice Saulo, que también es Pablo. Y entonces de ahí, a partir de ese pasaje del capítulo 13, ya de aquí en adelante ya no se menciona a Pablo como Saulo. A partir de ahí, ¿le sigues tú la pista? A ver, a partir de cuándo ya no se dice Saulo sino Pablo. A partir de allí solamente Pablo, el apóstol Pablo y Pablo. Ya no hay Saulo, es Pablo. Como que tuvo que haber la primera confrontación, el primer milagro, la primera demostración poderosa de parte de Dios a través de Saulo. Porque la otra vez fue Dios contra, ¿verdad? De alguna manera. Porque a Pablo le pasó algo parecido, ¿eh? ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo quedó Saulo en su conversión? Sí, así que Pablo ya se la sabía, ¿no? Como diciendo, ahora le voy a devolver la moneda, ¿verdad? Y Dios lo usa para algo similar. Amén. Muy bien. Entonces, le decía aquí que cuando ellos salen de la isla y van allá a Perge, ¿verdad?, que es la siguiente ciudad que ellos van, uno de los tres de esa comitiva que iba en el viaje misionero, se les separa. Hay otras sinónimos. Se le cuartió, se rajó, dicen, está bien. Desistió, así de bonito, ¿verdad? Pero bueno. Entonces dijo, ¿saben qué? Yo ya me voy para mi casa, dijo. Y andaba muy lejos. ¿Pero por qué? Ya me voy yo. Ya no quiero seguir. La Biblia no da más detalles, nomás dice que se le devolvió. Y eso le molestó a Pablo. Sí le molestó. No dice ahí la Biblia, lo dice más adelante. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué creen que pasó eso? Porque Pablo y Bernabé siguieron valientemente a las otras ciudades a predicar, donde pasaron un montón de cosas tremendas, pero ya no iba ahí con ellos Juan Marcos. ¿Por qué dice Marco, yo ya no sigo? ¿Qué dijo el Señor cuando habló ahí en la iglesia de Antioquía? ¿Qué dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado a ellos dos. Pero iban ¿cuántos? Y estaba preparado el tercero. Pues ya lo vimos ahí. Le echó de menos a su mamá, yo creo. No digo eso porque la Biblia dice que era hijo me olvidó el nombre de la mamá. Allá en el día del Pentecostés, ahí en el aposento alto, fue en la casa de ellos, de Marcos y la mamá. Ahí están. Entonces, no estaba preparado. Por lo que haya sido, pues no es que falta de fe, lo que ustedes quieran, no estaba preparado. No era el tiempo. Ya después, hermano, y eso vamos a ver más adelante, Juan Marcos, este muchacho que se les devuelve en esta travesía, más adelante, años más adelante, este muchacho escribe el evangelio de su propio nombre. ¿Cómo se llama? El evangelio de Marcos. Usted lo lee. ¿Quién lo escribió? Este muchacho. No, pero ya estaba preparado para otra cosa. Dios lo preparó para otra cosa tremenda, no para ese viaje. Amén. Gloria a Dios. Y entonces, ¿qué nos dice esto, hermanos? También habrá hermanos en la iglesia que le pase eso.
¿Ya han visto ustedes a alguien que lo agarran ahí, lo llaman y a medio camino dice, yo no le sigo aquí yo? ¿Por qué? No, que por este, que por ese otro. Pues no fueron llamados seguramente. Porque los que son llamados, ¿qué hacen? Persisten, permanecen, aunque venga la prueba, sí. Se les devuelve y como en los buenos juegos de básquetbol. No sé si básquetbol, pero de fútbol sí he visto. En fútbol, con tarjeta ¿qué? Roja, ¿no? ¿Qué pasa con la tarjeta roja? Se le sale un jugador y un buen equipo gana con 10. Porque tiene 11, ¿no? Fútbol. Y otra tarjeta roja con 9 y le gana de todas maneras. Aquí, hermanos, con Bernabé y Saulo pudieron lograrla porque el Señor los había llamado a ellos dos. Y entonces dice la Biblia que suben hasta Antioquía de Pisidia. Era una ciudad tocaya de ellos. ¿De dónde habían salido ellos? De la iglesia dígalo fuerte, para que se familiarice con los nombres. Es importante porque usted va a manejar la Biblia bien. Salieron de la iglesia de Antioquía. Salieron ellos a viajar. Pero es Antioquía de Siria. Ahí es en el país de Siria. Ahí estaba la iglesia en Antioquía de Siria. Y cuando ellos van viajando, llegan hasta allá, hacia la Asia Menor, a una parte que se llama Antioquía. Pero Antioquía de Pisidia es otra Antioquía, ¿sí? Y entonces, hermanos, ahí llegan. Voy a mencionar 3 ciudades para cerrar lo que es el viaje misionero. Allá en Antioquía de Pisidia llegan a las sinagogas, lo reciben muy bien, predican el evangelio, se convierten muchas personas. Hasta ahí está bien todo, ¿sí o no? Sí, pero luego viene, ¿qué viene después? La oposición. El diablo nunca va a querer. Aunque dice la Biblia, dice la Escritura, serás salvo tú y toda tu casa. Y el diablo dice, pues ni modo, pues ya se van a salvar todo lo de la casa. Así dice Satanás. Dobla las manos, ya se convirtió uno, pues ya se van a salvar todos. Él dice, no me importa lo que diga la Biblia, yo no lo voy a permitir. Satanás no quiere entonces a veces uno dice, no, pues yo creo que yo me voy a ya aguantar, ya me voy a resignar, yo creo que ya estaría de Dios que yo nomás fuera salvo de mi casa. Nunca permitas eso. La Escritura dice, serás salvo tú y toda tu casa. Persiste, créele a la palabra de Dios. ¿Por qué crees que Bernabé y Saulo salieron en ese viaje tan peligroso? Porque creyeron que el Espíritu Santo había dicho, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los llamé. Si el Señor te dice que serás salvo tú y toda tu casa, ¿le crees o no le crees a Dios? Si no le crees, ¿qué va a pasar? Pues no van a ser salvos, porque Dios te ha puesto allí para que sean salvos, para que persistas y insistas. Bueno, allá en Antioquía de Pisidia, donde estamos hablando, aunque hubo mucho éxito, ¿saben qué pasó? Se pusieron de acuerdo una gran cantidad de gente en oposición a lo que estaba pasando allí, y entonces los expulsaron de sus tierras. Los agarraron a los dos y vámonos, váyanse antes de que otra cosa más mala les suceda inmediatamente. Como dicen aquí, patitas. ¿Para cuándo son? Ellos no se querían ir, pero los expulsaron y se fueron de allí. Pero ¿saben qué hicieron? ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? Sacudieron el polvo de sus pies. Dice la Biblia que se fueron contentos, se fueron felices y se fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y saben por qué estaban contentos? Porque habían predicado la palabra y porque ellos sabían que un buen número de gente se había convertido. Y nacería allí una iglesia evangélica, una iglesia cristiana, una iglesia que evangelizaría, que sería parte, promotor de la evangelización en el resto del mundo también. Ellos sabían eso. Y así fue. Pues ni modo, se vienen contentos y llegan a otra ciudad llamada Iconio, ¿verdad? Y ahí en esa ciudad, ¿verdad?, llegan y lo mismo, ¿verdad?, predican, se convierte un buen número de gente, pero luego, ¿saben qué? Ven que se están preparando con unos sacos de piedritas, no precisamente esponjaditas, ¿no?, para apedrearlos. Pero como el Espíritu Santo está con ellos logran salir a tiempo de ahí. Se van. Pero dejan ahí una obra en Iconio y se establece después una iglesia en Iconio. Ellos van a Listra, a otra ciudad, y es donde ya les platiqué ahorita, que llegando ahí ven a un ¿qué?
Llegando a la ciudad de Listra, se encuentran con un hombre que estaba paralítico, y entonces, como llevan el poder del Espíritu Santo y la autoridad, ellos le dicen al paralítico: ¿sabes qué? En esta misma hora levántate, ¿verdad? Toma tu lecho y vámonos. Y aquel hombre saltó. ¿Y qué hizo la gente de Listra? Que no conocía el evangelio, no conocía nada. ¿Qué hizo la gente? Conocían los dioses del Olimpo y toda esta cosa, ¿no? Y a Bernabé le decían, ¿cómo le decían? Júpiter, y a Pablo le decían Mercurio, ¿no? Imagínense, ¿no? Los dioses del Olimpo. Y él dijo: no, somos iguales que ustedes nosotros. Venimos predicando a un Dios todopoderoso, que es el dueño de todos los astros, pero nosotros somos iguales que ustedes. Pero al ratito, hermanos, hay confusión allí, ¿verdad? Vienen otros y los azusan en contra de ellos, y entonces de aquí sí no se escapan. Como el que estaba predicando era Pablo, apedrean a Pablo. Lo dejan muerto. No muerto, pues. Ellos creyeron que se había muerto. Tanto creyeron que se había muerto a pedradas, que lo agarran y lo sacan de la ciudad, arrastrando como un cadáver. Pero hermanos, sería esa la noticia que Bernabé traería a Antioquía cuando se regresara a decirle: hermanos, mataron a mi compañero Pablo a pedradas allá. Qué triste hubiera sido, ¿no? Sin embargo, pues podía haber pasado. Pero los hermanos que ya se habían convertido ahí en Listra, porque había ya un número que había escuchado la palabra, dice que los rodearon ahí, Pablo, como para sepultarlo, yo creo, ¿no? Pero resulta que al rato abrió un ojo Pablo, ¿no? Y luego abrió el otro y estaba desmayado de tanta pedrada. Se levanta y ¿saben qué hace? Se vuelve a meter al pueblo de Listra y sigue predicando la palabra. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Creerían ellos lo que el Espíritu Santo habló en la iglesia de Antioquía cuando dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo? ¿Creerían ellos eso? Porque lo creyeron. Ellos pagaron el precio que fuera, si tenían que morir. ¿O no decía Pablo? ¿Qué decía Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así decía él. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y eso lo dice en el Nuevo Testamento porque él lo escribe desde su propia experiencia. Él saca cosas del Antiguo Testamento, trae todo lo del Antiguo para hablarlo, pero también habla de su propia experiencia, de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo con él y a través de él. Finalmente, hermanos, como todo un apóstol que se estaba consolidando ahí, él va, consuela a los hermanos en esas 3 ciudades que se abrió iglesia. ¿Alguien me las puede repetir? Ya no la de Chipre, de la isla, ¿no? Sino acá, cuando ellos volvieron a ir en barco y se les devuelven Juan Marcos, van a 3 lugares principalmente donde él predica palabra y establece iglesias. ¿Qué nombres? A ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la primera ciudad donde llegaron ellos? Antioquía de Pisidia, ¿verdad? Allí predican y los expulsan, pero dejan una iglesia. Luego vienen a otra ciudad que se llama Iconio, ¿verdad? Donde predican y los amenazan con apedrearlos, pero dejan allí un número de conversos. Luego bajan ¿a dónde? A Listra, y ahí también predican, pero no se escapan. Bueno, Pablo, que no se escapa de que lo apedreen allí. Me imagino a Bernabé viendo la apedreada y que no se pudo ni meter a defender. Porque ¿qué hubiera pasado con él? Pues también le tocan, ¿no? Pero hermanos, la mano misericordiosa del Señor estuvo con ellos para que trajeran testimonio de nuevo a su ciudad que los había enviado. Y entonces, hermano, regresan, dice que fortalecen a los hermanos de las ciudades estas y establecen ahí ancianos. La palabra anciano significa un hombre de autoridad, un hombre de buen testimonio, y lo dejan como si fuera un pastor allí. De los mismos que se habían convertido, dejan ahí obra. Por eso Pablo fue estableciendo su apostolado, porque es parte de la labor de un apóstol. Y finalmente, hermanos, ellos regresan a la iglesia de origen. Agarran el barco de nuevo y se vienen ¿a dónde? Antioquía de Siria. Ya no se le va a olvidar a usted los nombres, ¿verdad? Usted lo oía en la Biblia y no le importaba a usted, pero es importante que usted lo guarde ahí en su corazón, porque usted va a hablar de eso también. Hay que aprenderse los nombres, ¿no? Alguien nomás sabe decir Jerusalén, no sabe decir otros, ¿no? Pero hay que aprenderse, si no se sabe el texto de memoria, usted familiarícese con todo esto, porque usted va a hablar de lo que pasó ahí. Y me acuerdo cuando la Biblia dice que en tal lugar pasó esto. Entonces es importante
Porque, hermanos, dice la Escritura, dice la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿También esta parte será inspirada por Dios? Claro. ¿Qué va a hacer usted cuando esté evangelizando a una persona y alguien está interrumpiéndole ahí? No hagas caso, hombre, ¿para qué pagar? ¿Qué va a hacer usted? Si usted está en la atmósfera donde el Espíritu Santo habla, que le va a hablar a usted, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? No sabe, porque el Espíritu Santo le va a decir que diga. No le va a decir, hijo del diablo, vete por ahí. Pues no haga usted eso, porque no sé si el Espíritu Santo le va a decir eso ahí a usted. Y usted le dice, va a quedar ciego y lo que no quede. Entonces, lo que el Espíritu Santo no te diga, pues no lo vas a decir tú. ¿Por qué Pablo se animó a decirlo? Porque el Espíritu Santo usó la boca de Pablo. En el celo de Dios. Pablo está hablando nada más, así como los ventrílocos, ¿no? Que hablan y al muñeco y que habla lo que dice el del otro. Así es, hermanos, el cristiano, en manos del Espíritu Santo. Hablamos lo que el Espíritu Santo nos diga. Pero sí es importante que tengas el dato, que tú cuando hables a las personas y que estés tratando de traer gente a los pies de Cristo, no va a estar sencillo. Va a haber obstáculos, va a haber problemas, porque el diablo no quiere que la persona abandone su condición de pecado. No quiere. Amén. Pero gracias a Dios que el procónsul creyó la doctrina, la palabra, y también vino el sello de garantía, vino el sello de confirmación por un milagro que acababa de pasar ahí, donde el diablo quedó derrotado y el mago se le acabó la chamba, ¿no? Le quitaron su plaza en el gobierno, ¿no? Al mago ahí, porque ya no pudo hacer más. Amén. Entonces, hermano, termino con esto. Ellos regresan a la ciudad donde fueron enviados. Te quiero decir, hermano, que es importante que nosotros trabajemos siempre pensando que el Señor estableció su iglesia. Amén. O no dice la Escritura, el mismo Señor constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y entonces el Señor ha colocado pastores y ha colocado iglesias con dones que están operando. Entonces, sí, imagínense que Pablo y Bernabé hubieran dicho, ¿sabes qué? Pablo Bernabé, ya no volvamos a Antioquía, hombre. Ya sabemos hacer el oficio este. Hacemos nuestra iglesita aquí, ¿verdad? Y ya nos olvidamos de estar regresando. Ya capaz que no nos den chance ya después. Hicieron eso. Regresan. Porque ahí habían sido ungidos. Y el Señor le dijo, vayan a esto. Y se devuelven. Amén. Tenían una instrucción a dónde ir. Porque llegó un momento en que ellos quisieron entrar a un lugar del Asia Menor y el Espíritu Santo les dijo, hey, ahí no entren. Bitinia tampoco, ahí no entren. Creo que es Bitinia, no recuerdo. Ahí tampoco. El Espíritu Santo no se los permitió. Entonces no, esto es lo que yo quiero, pues. Por eso Juan Marcos se devuelve, porque no estaba en la sintonía, no estaba en la atmósfera. Por eso nosotros podemos claudicar, soltar, no regresar, cuando no estamos conectados a la voluntad de Dios. Y hermanos, cuando hacemos la voluntad de Dios, todo nos va a ir bien. ¿Quién quiere que Dios lo use en grandes proyectos? ¿De veras? Póngase de pie entonces. Gloria a Dios. Hermanos, tengo un especial interés, porque cuando hablamos de estas cosas, parecería que estamos hablando a los puros cristianos, ¿no? A los puros conversos, como un reto de creerle al Espíritu Santo y hacer lo que Él diga y buscar las condiciones emocionales, espirituales, morales, éticas, que el Espíritu Santo diga, aquí yo voy a funcionar. Imagínate qué bonito cuando el Espíritu Santo puede hacer lo que le dé la gana con nosotros. Chulada, ¿no? Ve para allá, ahí vamos para allá. Ve para acá y oímos la voz del Espíritu Santo. Somos sensibles a su voz. Pero somos obedientes, humildes, comprometidos. Tenemos convicción profunda de lo que la palabra de Dios dice, que es verdad. Entonces podemos hacer muchas cosas en las manos de Dios. Pero cuando no, en lugar de que hagamos lo que el Espíritu Santo le da la gana, hacemos la otra gana, ¿no? La que nos da a nosotros. Y entonces no funciona, Dios no opera allí. Y puede haber algo que parece la obra de Dios, parece,
pero está haciendo otra obra, quién sabe de la voluntad de quién. Qué lamentable, hermanos, que no hagamos lo que Dios quiere. Imagínate que un día aparezcamos, Dios nos libre de esto, ¿no? Ante la presencia de Dios, porque un día estaremos en la presencia de Dios. Señor, que yo hice esto, pues yo no te mandé allí. Es que yo entré allá, sí, pero yo no te dije eso. Yo quería, mira la ruta que yo tenía para ti, mira. Salamina, Pafos, Antioquía, Iconio, Listra. Y te fuiste para Nínive, para Tarsis, para otra parte. Y mira, me descuadraste mis planes aquí, no porque hiciste lo que te dio la gana a ti. Qué lamentable, ¿no, hermanos? Mira toda la gente que se dejó, que no se salvó porque no caminaste en mi voluntad. Toda la familia que se quedó sin salvar porque no me obedeciste. Yo te hablé, te grité y tú no tenías tu oído. Y hay cosas, hermanos, que rompen, pero cuando vamos en la sintonía, qué bonito, ¿eh? Hoy bien, gracias, Señor. Y oramos, le damos gracias a Dios porque Él nos está usando en lo que Él quiere. Y hermanos, ¿quiénes son los principales beneficiados cuando hacemos la voluntad de Dios? ¿Quiénes son los principales beneficiados? Bueno, está bien nosotros, pero dilo con más especificidad. ¿Quién? Yo. ¿Y luego? Mi familia. ¿Qué culpa tienen tus hijos de que tú no hagas la voluntad de Dios? Que no reciban el favor de Dios porque tú no haces la voluntad de Dios. Qué lamentable. Son un regalo de Dios los hijos. Así dice la Escritura. Herencia de Jehová son los hijos. Y otra parte dice como flechas o como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud que Dios nos da. ¿Y qué hace el valiente o qué hace el arquero con esas flechas? La avienta para donde sea. Así como el que anda borracho y tirando balazos para todas partes, menos para donde debiera, a lo mejor, o no debiera. Aquí las flechas, los hijos son como flechas. Y los dirigimos bien cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien. Ellos no necesitan tanto, dile que te alcanzo, no. Ellos aprenden más de lo que hacemos, o de lo que ellos nos ven hacer a nosotros, que lo que le decimos a ellos. Haz esto, no hagas lo que yo hago, porque está mal, pero tú lo debes. No, no funciona eso. Ellos van a verte a ti. Vas caminando y van detrás de ti, haciendo lo que tú haces. Así igualito, van aprendiendo eso. Entonces, hermanos, es tiempo, si ellos en tu casa, tú estás buscando que esa atmósfera donde el Espíritu Santo está, ellos van a saber que está bonito eso. En lugar de gritos, en lugar de mentiras, en lugar de una borrachera, en lugar de palabras altisonantes o obscenas. Ahora hay lágrimas no de coraje ni de odio, ahora hay lágrimas de gratitud, porque Dios te ha transformado, porque Dios te ha perdonado, porque Dios te ha trazado una nueva línea donde esos chiquitines que están allí, ¿verdad?, van a empezar a disfrutar el plan de Dios que Él diseñó para nosotros desde antes que nacieran. ¿No quieres tú enderezar ese camino? Tú lo puedes hacer. El Señor dice: venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Amén.